Ya se encuentra con nosotros el dermatólogo Jaime Vilar, con el que vamos a hablar de la dermatitis atópica. ¿Qué tal, Jaime? Pues muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Dermatitis atópica, una enfermedad bastante frecuente y también en muchos casos bastante molesta. Sí, es una enfermedad que aparece por una inflamación en la piel y esa inflamación en la piel va a producir normalmente picor y con eso lesiones de rascado. Es importante pues anticiparnos para prevenir las complicaciones posteriores. Sí, al final es un círculo vicioso. Efectivamente, los pacientes tienen un problema en su piel, un problema en el que hay algunas proteínas de la piel que están mal desarrolladas. Eso va a generar pues, un trastorno en la barrera epidérmica que supone una barrera defensiva contra el exterior. Ese trastorno en la barrera de la piel va a provocar que entren una serie de sustancias y va a provocar una inflamación. Efectivamente, esa inflamación va a producir picor y el picor va a producir lesiones en la piel, con lo cual es un círculo vicioso. Hay que intentar cortar de alguna manera, o mejorando el estado de la piel o tratando la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que se manifiesta esta enfermedad? Porque según la época evolutiva de la persona se manifiesta de una forma u de otra. La dermatitis atópica es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, pero realmente los casos que se ven en su gran mayoría son niños antes del desarrollo hormonal. Puede aparecer desde recién nacidos, unos meses después del nacimiento, hasta niños un poquito mayores y en la mayoría de los casos se va a resolver al llegar a la adolescencia. En los niños recién nacidos las lesiones son principalmente en las zonas extensoras de las extremidades, es decir, los brazos normales y las piernas. En niños un poco mayores las lesiones se localizan principalmente en flexuras, ya sea en los huecos de los brazos o en los huecos posteriores de las rodillas. Son las zonas más frecuentes, también pueden aparecer en el cuello y en la cara. En los adultos, cuando persiste la enfermedad, las lesiones son más parecidas a los niños mayores, es decir, flexuras, cara, párpados y cuello. Son las zonas más frecuentes afectadas y la enfermedad, aunque tiene un tratamiento bastante sencillo, puede llegar a complicar y a molestar en la vida normal de los pacientes. ¿Se sabe realmente cuál es la causa de esta enfermedad? Efectivamente, como todas estas enfermedades que son un poquito complejas, llamamos que su etiología es multifactorial. Hay una predisposición genética, eso no cabe duda, pero también hay una serie de alteraciones en el desarrollo de la barrera que supone defensiva de la piel. Es decir, la piel no está bien formada del todo. Hay una serie de proteínas que se llaman filagrinas que no se desarrollan completamente en algunos pacientes y va a provocar que esa barrera que nos sirve de defensa contra el exterior esté mal formada, está dañada. ¿Qué va a generar eso? En primer lugar, la piel va a perder más agua de la que debería perder. Eso provoca sequedad y en sí mismo ya provoca picor. En segundo lugar, esa piel que está dañada va a permitir que entren algunos microorganismos alergenos externos que van a provocar problemas debajo de la piel donde se va a producir una inflamación. Y esa inflamación es la que al final acaba produciendo todos los síntomas de la enfermedad. Hablas de alergeno. Es frecuente además confundir la dermatitis atópica con la alergia. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Son diferentes. Realmente, si hablamos de dermatitis atópica en sí, en ningún momento nos referimos a ninguna capacidad alergeno del paciente, ¿no? Sí es cierto que la atopia en sí mismo se considera como una especie de grupo de enfermedades en los que se interrelacionan entre sí. El asma se interrelaciona a la dermatitis atópica y la rinitis alérgica, pero cada una en sí misma puede ser una enfermedad distinta. Cuando hablamos de alergia en la piel... Es decir, que algunas se pueden manifestar en un paciente, otro tener todas y otro tener dos. Exacto. Hay pacientes que pueden ser solo asmáticos, otros que pueden tener solo dermatitis y otros que pueden tener asma, dermatitis y rinitis. No hay por qué tener las tres cosas. Es verdad que el que tiene una parte de este tríada de enfermedades es más frecuente que tenga el resto, ¿no? Pero no es obligatorio. Lo que sí es importante, cuando nosotros hablamos de alergia en la piel, hablamos de dermatitis alérgica y suele ser por un contacto, por algo externo, ¿no? Y eso hay que demostrarlo con las pruebas de contacto. Cuando hablamos de la dermatitis atópica, simplemente hablamos de una enfermedad inflamatoria de la piel. Es verdad que hay pacientes que por esa piel dañada y por esa necesidad de utilizar diferentes cremas para mejorar la piel, acaban desarrollando alergias a algunos componentes de algunos productos, pero eso no es la causa de la enfermedad. La enfermedad realmente es una enfermedad inflamatoria y es diferente de la alergia en sí mismo, como puede estar la rinitis alérgica o el asma, que son unos componentes alergenos más significativos en el desarrollo de esas enfermedades. La enfermedad suele desaparecer en la edad adulta, pero también podemos tenerla, como nombraste alguien, pero ¿se puede diagnosticar por primera vez la dermatitis atópica en la edad adulta? Se puede diagnosticar por primera vez en la edad adulta, efectivamente. ¿Se puede empezar en la edad adulta? Sí, siempre, normalmente de pequeños la dermatitis es más frecuente en niños, ¿no? Pero sí es verdad que en la mayoría de los casos la barrera epidérmica, que es imperfecta cuando somos pequeños, con el desarrollo hormonal pues llega mayor cantidad de grasa y esa grasa en sí misma mejora la hidratación de la piel y la convierte en una barrera epidérmica más eficaz. La mayoría de los casos,
Los niños se recuperan de la dermatitis al llegar al desarrollo hormonal y de adultos nos queda algún estigma menor de dermatitis, como puede ser pues, las ojeras, puede ser la palidez facial o la queratosis pilar, que son pequeños granitos que nos salen ya sea en extremidades o en brazos o en piernas, ¿no? Son algunos síntomas menores. En algunos casos concretos sí es verdad que puede aparecer una dermatitis severa que aparece prácticamente de adulto. Y en ese caso a veces es un poco más difícil el diagnóstico, conviene descartar otras posibles causas, pero sí puede aparecer una dermatitis atópica severa del adulto, que como te decía previamente, el manejo a veces es complejo, ¿no? También es frecuente que en las consultas nos digan si la alimentación puede influir o no en la dermatitis atópica. Eso es una buena pregunta y de hecho en muchas ocasiones convertimos la vida de los padres de esos niños que tienen dermatitis atópica en una vida más compleja de lo que debe ser. Lo cierto es que la alimentación en concreto no ha demostrado grandes evidencias de que afecte a la evolución de la enfermedad. Es decir, alergias a alimentos no tienen por qué empeorar el desarrollo de la dermatitis atópica y eso son cosas que debemos tener en cuenta. En algunos casos de dermatitis atópicas muy severas que responden mal al tratamiento, se puede hacer algún estudio de alergias a alimentos en concreto o alguna otra cosa para ver si pudiera haber algún factor que nos estuviera de alguna forma empeorando o dificultando la respuesta terapéutica. Pero por definición no se debe retirar ningún alimento de la dieta de un niño que tenga una dermatitis atópica, aunque en este caso sea severa, no habría por qué. Claro, porque tú puedes tener la dermatitis atópica y también la alergia a un alimento y ser las dos cosas independientes, aunque se puedan agravar. Sí, de hecho, como te decía, la dermatitis atópica al final lo que es una enfermedad en la que nuestra barrera defensiva con el exterior está mal desarrollada y no funciona del todo correctamente. Eso es fácil entender, que entran más alergenos por la piel y que esa piel que está reaccionando pueda acabar desarrollando una alergia concreta contra un producto, ya sea una crema, ya sea un medicamento, otras circunstancias. Pero en realidad no es la causa de la enfermedad, sino que es un componente más del desarrollo de una enfermedad más compleja. Pero la causa de la enfermedad de dermatitis atópica es la inflamación que se produce por una piel que viene de alguna forma imperfecta en el nacimiento y no las alergias a ningún producto, y en ese caso en concreto hay que calmar a los padres en muchas ocasiones y decirle que los niños deben hacer una dieta normal y no deben tener ninguna exclusión concreta en la dieta, ¿no? Aunque puedan haber casos más graves, lógicamente, como cualquier enfermedad, ¿cuál es el tratamiento estándar de la dermatitis atópica? Pues realmente a veces yo creo que nos complicamos más de lo que debería ser con esta enfermedad, porque la enfermedad es inflamatoria. Entonces, la inflamación se ve, es decir, los padres y los médicos, y enseñando a los padres concretamente, podemos ver muy bien dónde está la inflamación en la piel. ¿Cómo tratamos la enfermedad? Pues utilizando un producto antiinflamatorio para disminuir la inflamación local que tiene el paciente en ese momento en la piel. Y los mejores productos antiinflamatorios para la piel son los corticoides. Es verdad que muchos padres, y a veces también influenciados por lo que los médicos les decimos, tienen cierto miedo a utilizar los corticoides, y yo siempre les digo lo mismo en la consulta. Es mejor utilizar un corticoide en crema durante 5, 7 días de forma consecutiva hasta controlar el brote, como si son 10 días o 2 semanas tampoco es un problema, que no utilizarlo 3 días, mejorar un poquito, suspenderlo, volver a usarlo al cuarto día o al quinto, porque es mejor tratar de una vez mejorar la enfermedad y volver a utilizar al siguiente brote que no estar utilizándolo continuamente pero descansando en pequeños periodos, porque así no acabas nunca de curar la enfermedad. Hablé antes de alimentos, pero ¿hay algunas otras sustancias o productos o cosas que puedan empeorar una dermatitis atópica y que estando estable nos haga aparecer un brote? A priori, pocas cosas, ¿no? Es importante dar una serie de consejos a los padres. A mí me gusta decirles, por ejemplo, que cuando los niños tienen que hacer una vida completamente normal, pero su piel eso es lo más importante, porque si no empezamos a excluirlos de ciertas actividades que no tienen ningún sentido. Pero sí es importante decirle a los padres que si los niños van a la piscina a nadar, por ejemplo, esa piel suya, que es una piel más sensible, deben eliminar el cloro cuanto antes cuando salen de la piscina. Es decir, que desde que salen de la piscina, pues hacer una ducha de agua dulce y, si es posible, hidratar posteriormente. También suelo aconsejarles, porque es algo también razonable, que cuando van a la playa a disfrutar del día, pues que cuando se dan un baño intenten no permanecer después el resto del rato con el bañador húmedo con salitre en las zonas, porque al final acaba irritando la zona y provocando dermatitis. Entonces sí les recomiendo darse también una ducha de agua dulce. En la parte, normalmente en las playas suele haber duchas, y ponerse un bañador seco. Esas pequeñas cosas en los niños son importantes para no empeorar la dermatitis. A partir de ahí, pocas cosas más son necesarias, más que hacer una vida normal y insistir, cuando el paciente está sano, insistir en la hidratación. Los niños deben hidratarse, sobre todo los atópicos, después de la ducha, todos los días, y a ser posible con la piel húmeda, sin llegar a secarla previamente, para que absorban la mayor cantidad de grasa posible para la piel. A mí me gusta hacer
un hincapié en esta recomendación, y es que cuando tenga un brote de dermatitis atópica severa, prefiero que no se hidrate especialmente la zona de dermatitis. En ese caso, poner solo la crema de tratamiento. Porque se queda más exudada. Porque la piel enferma, cuando pones cualquier tipo de crema hidratante que tiene algunos componentes que son, pues, para enriquecer, ¿no? Para dar más, pues, tienen un poquito de perfumes, tienen un poquito de urea, para mejorar el estado de la piel. Esos productos, cuando lo pones sobre una piel dañada, va a picar, va a producir escozor y el niño se va a quejar. Entonces yo en ese momento prefiero que en la zona enferma solo pongan la crema de tratamiento y en el resto del cuerpo pongan la hidratación. Pero desde que el niño mejora un poquito, hay que insistir todos los días en la hidratación, a ser posible después de la ducha. Les recomiendo habitualmente hacerlo sin secar la piel del todo y después, una vez que lo hidratas con la piel húmeda, ponerle ya sea un albornoz o una toalla por encima para permitir que se absorba bien y después ponerles el pijama. Esas son las recomendaciones que suelo dar a los pacientes. Y cuando hablamos de cremas, acabas de nombrar la urea, ¿qué es mejor? ¿La urea, la crema de avellanas, la crema de almendra, el aceite? ¿Qué es mejor? Porque Bien. también... Esto es otro tema importante en los padres porque los acabamos volviendo locos, ¿no? Mi recomendación habitual es que utilicen una hidratación, a ser posible. Normalmente recomiendo que sea de farmacia porque suelen ser productos más testados y tienen un poquito más de calidad. Pero sí les digo en un principio que no intenten gastarse grandes cantidades de dinero en cremas hidratantes, porque los emolientes en sí mismos, que son las cremas hidratantes, no han demostrado unos ser superiores a los otros. Entonces sí les recomiendo que utilicen una crema que sea fácil de aplicar, que sea fluida para que puedan extenderlo en todo el cuerpo y que sea de alguna forma agradable al olor y al tacto, ¿vale? Pero a partir de ahí les dejo elegir directamente el que ellos prefieran, ¿no? Sí les insisto mucho en que no compren cremas pues de una centena de euros, porque realmente la diferencia entre ese tipo de cremas y una que valga 15 euros para hidratar al niño o a la niña no son importantes, son cremas igual de válidas una que la otra, cuando hablamos de hidratación. Cuando hablamos de tratamiento habrá que usar la crema de corticoide pues que el médico te prescriba, ¿no? Claro, otra cosa es el caso particular de alguien que si una crema determinada pueda irle mal por los excipientes, por lo que fuera. Efectivamente, hay pacientes que muchas veces recomiendan una crema hidratante que a lo mejor es muy ungüentosa, tiene una presentación que sea pues muy sólida, ¿no? Eso es muy complicado para hidratar todo el cuerpo. Y también algunas que son muy fluidas, realmente acaban hidratando muy poco, ¿no? Entonces, en este caso, yo recomiendo cualquier crema de farmacia, ya sea en base de aceite o ya sea un poco más líquida, pero que a los padres les resulta agradable, al niño le resulta agradable, y con esa hidratación va a ser suficiente. No hay que comprar una en especial. Yo también me vi, aunque fue una sola vez, pero bueno, una madre me comentó un día, ¿puedo bañar a mi hijo de forma diaria? Sí, bueno, esa es otra de las cuestiones habituales, ¿no? Prometo que no, que me pasó una vez, pero bueno. No, pero sí se pregunta, porque realmente, desconozco un poco, a lo mejor es tradición, ¿no? Oral o lo que sea. Es verdad que con algunas enfermedades de la piel los padres tienen ciertas dudas si sobre se deben bañar o no los niños. Incluso con la varicela te preguntan si deben bañar a los niños o no. La higiene debe ser normal. Sí se recomienda a un niño con dermatitis atópica, teniendo en cuenta que su piel tiene una dificultad para controlar el agua que tiene, con lo cual evapora más agua y se reseca más. Cada vez que bañamos a los niños la piel se reseca más. Entonces, no se recomienda bañarlo más de una vez al día, pero hay que bañarlo una vez al día, ducharlo una vez al día. Y es muy importante que después de la ducha se hidrate con crema, porque si no, sí vamos a favorecer que se reseque más. Por ejemplo, hay algunos atópicos que empeoran un poco en la adolescencia, un poco más adultos, porque empiezan a hacer una actividad deportiva y a lo mejor se duchan 2 y 3 veces al día. Y eso les reseca mucho la piel. Claro. A esos pacientes hay que insistirles, si es posible, cuando vayan a hacer la actividad deportiva, pues llevarse un tipo de una crema muy fluida y después de la ducha hidratar la piel. Si se van a duchar 2 veces al día, hidratarla las 2 veces al día, porque si no la piel se va a ir resecando. ¿Las mascotas pueden empeorar la dermatitis atópica? Eso es una buena pregunta y está enlazada al tema de la atopia en sí misma, ¿no? Cuando hablamos de rinitis alérgica, de asma y de dermatitis, que dijimos que eran entidades que se pueden relacionar o también pueden ir separadas. Las mascotas en sí mismas para la dermatitis atópica tienen poca importancia. Es verdad que el paciente que tenga una rinitis, por ejemplo, si es alérgico a los ácaros y el pelo de la mascota pues tiene ácaros, pues puede tener más síntomas de rinitis, puede tener más estornudos y eso puede empeorar un poquito la rinitis y el asma también. En el caso de la dermatitis yo realmente no suelo recomendar que quiten las mascotas de la casa. Sí recomiendo que utilicen ropa interior pues de algodón, que no tengan toda la casa llena de alfombras o de productos que acumulen mucho polvo y insistir sobre todo en los procesos de hidratación. Pero las mascotas en realidad no es una cosa que suela preguntar demasiado a los niños, porque no me parece tan importante. ¿Las prendas de vestir influyen?
Sí, efectivamente, una prenda de vestir de licra muy ajustada que dificulte la transpiración de la piel, pues puede provocar irritación y esa irritación va a provocar un poco de dermatitis. Entonces siempre ropa de algodón, ropa eso que sea holgada, que permita transpirar la piel, va a ser ropa que los pacientes toleren mejor que una ropa demasiado ajustada o que tenga dificultad para transpirar. Y ya que estamos en Canarias, una última pregunta. ¿Podemos tomar el sol con una dermatitis atópica, tanto normal como en un brote? Bueno, es que de hecho uno de los tratamientos que existen para las enfermedades autoinmunes o inflamatorias de la piel es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta por sí misma, es decir, la exposición solar, disminuye las defensas, con lo cual incluso es un tratamiento beneficioso para los tratamientos para las enfermedades de la piel que son inflamatorias como la dermatitis atópica. Es importante tener en cuenta que no se trata de quemarse al sol, sino de broncearse. Cualquier enfermedad, ya sea la dermatitis atópica o la psoriasis, en la que el paciente tenga cierta predisposición a broncearse 30-35 minutos al día, va a mejorar la sintomatología de la enfermedad. Siempre que hagamos las medidas de hidratación Claro. que hay que hacer. Pero la exposición solar moderada, sin provocar quemaduras, es de hecho positiva para este tipo de enfermedades. Jaime, pues muchísimas gracias por Nada. esta magnífica entrevista. Un placer, estoy encantado de estar aquí. Te esperamos nuevamente. Muchas gracias.